¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta sección Historias de éxito compartidas de veterinario a veterinario. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Iker Astenza, quien nos va a platicar acerca de cómo fue que inició este proyecto de Animal Home. Es un proyecto muy exitoso. Entonces, Iker, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, amigo. ¿Cómo nace la idea de este proyecto, Animal Home? Bueno, iniciamos siendo nada más mi esposa y yo, bueno, en su momento era mi novia, pensando en tener un hospital 24 horas, 365 días. En la posibilidad teníamos un lugar en el cual tenemos un terreno, así que pudimos diseñar desde cero ese hospital. Realmente me gustaría decirte que analizamos las posibilidades, pero en realidad lo que en ese momento teníamos era un lugar que creíamos que tenía buenas posibilidades, o sea, cuadraba con lo que queríamos hacer en el lugar que queríamos estar, pero pues tampoco se teníamos tantas posibilidades. La realidad es que la mayoría de la gente que empezamos un negocio tenemos que adaptarnos a las posibilidades que teníamos. Y el hospital desde el inicio trató de ser 24 horas, 365 días, y empezamos a crecer en ese sentido. En un principio limitados en personal para tratar de no tener muchos gastos fijos, pero siempre con la idea de tener un hospital 24 horas de especialidades. ¿En qué año nace este proyecto? 2004. En el 2004. Ahora, en el 2004 tú ya tenías claro que ibas a ser un hospital de 24 horas. Empezaste, como todos, con poco trabajo, fue incrementándose y fuiste creciendo. Ahora, ¿tuviste una planeación de decir, en determinado momento, el manejo de mis médicos va a ser así, los voy a contratar de alguna manera, o cómo se fue desarrollando el negocio? Mira, yo creo que sería mentir pensar que íbamos a llegar a la posición que estamos en este momento, afortunadamente. Lo que sí queríamos, lo que empezamos a hacer y nuestra primera contratación fue una persona para guardias nocturnas que nos cayó como de gloria, porque fue muchas horas, muchos días de estar disponibles ahí, aunque no hubiera tanto trabajo en un principio, pues estar disponibles es muy pesado. Y después empezamos a crecer primero como negocio, no morir. Segundo, como hospital, mantenernos, y después nos fuimos abriendo la posibilidad de tener más especialidades conforme el trabajo le iba permitiendo. Es decir, un hospital recién abierto, en donde yo en ese momento tenía una maestría, pero no soy académico, no estaba dando conferencias, no nada. Resulta difícil tener en un principio gente de especialidades que quieren empezar a trabajar contigo. Es la realidad. Claro. Entonces, lo que empezamos a hacer, y es una característica que a la fecha sigue siendo un diferenciador de Animal Home, es que tenemos gente talentosa, joven, que van iniciando. Es decir, ahora hay muchos especialistas que son muy reconocidos en el medio por las especialidades que tienen, y afortunadamente tuvieron la confianza de iniciar trabajando con nosotros en oncología, en cardiología, en ortopedia, en muchas áreas, y eso creo que es un diferenciador de mi hospital, de nuestro hospital, en cuanto a brindar oportunidades a gente con talento que tiene ganas para ir desarrollándose en su área y darle una proyección en ese crecimiento. Está ubicado en Cuapa. ¿Tú viste ahí un área de oportunidad? Bueno, la zona para nosotros es importante, es una zona de clase media, pero alrededor tenemos muchas zonas con más dinero, y creíamos que era un buen inicio. Pero por otro lado, como lo comentaba en un inicio, realmente era el lugar que había disponible. Tuvimos la posibilidad de diseñarlo desde el principio como un hospital, que después afortunadamente nos quedó corto y tuvimos que expandir, pero sí hicimos, entre comillas, un análisis de mercado. Ahora, insisto, lo haría diferente, pero en ese momento utilizamos las herramientas que teníamos disponibles. ¿En qué momento empiezas tú a tener una persona para 24 horas? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú empezaras a tener esta persona y cómo se fueron sumando los médicos que ya le apoyan? Nosotros iniciamos únicamente siendo 2 médicos y un peluquero, y cuando empezamos a tener una persona para guardias nocturnas fue más o menos como a los 4 meses. Claro. En los cuales solo iba de lunes a viernes y me tocaba hacer las guardias nocturnas de fin de semana.
Después fuimos agregando poco a poco médicos para tratar justamente de hacer un crecimiento orgánico, pero sin poner en riesgo jamás los ingresos y los egresos, ¿no? Entonces, insisto, ahora con los años te podría decir que pudimos haber hecho eso un poco más rápido, pero en su momento fue lo que decidimos hacer, no tener gastos fijos muy altos para tratar de jamás tener números rojos, y nunca hemos tenido números rojos, jamás, ni en el primer mes tuvimos números rojos, afortunadamente. Con el equipo, digo, yo recuerdo cuando hasta los inicios fueron a ofrecernos al hospital el servicio de laboratorio. Tú siempre te has caracterizado por tener una visión, ¿no? En ese entonces creo que pues, y muy pocas clínicas tenían un laboratorio propio. El tuyo ya contaba con eso. Fuiste equipándolo primero con el laboratorio. ¿Cómo viste esas oportunidades? La radiología, el ultrasonido. ¿Cómo vas agregando todo esto en tu clínica? Nosotros iniciamos el hospital con lo que en ese momento era lo básico, esencial: ultrasonido, rayos X. Tenemos química seca, y lo que decidimos hacer, eso fue más o menos en el 2006, cuando tú me estás diciendo. Tuve una oportunidad con un amigo que era un patólogo, y él nos iba a ayudar a hacer con química húmeda, que bajaba muchísimo los costos, empezar a tener nuestro laboratorio, que ya podíamos cubrir nuestros gastos, pero como ya teníamos el equipo, ya tenemos esa posibilidad, empezamos a abrir a hospitales alrededor esos servicios, en los cuales nosotros entendíamos como hospital que el contar con respuestas más rápidas hacía una diferencia en diagnósticos y en ofrecer medicina de calidad. Entonces, ese fue uno de los primeros negocios que empezamos a abrir a los demás, y siempre nos hemos caracterizado por tratar de buscar cosas innovadoras o pequeños diferenciadores que hagan que nuestro servicio sea un poco diferente. Dentro de lo básico que tenemos que tener, siempre tener un poquito más, y poder ofrecerlo a los médicos alrededor. Entonces, con eso también nos abrió puertas para poder ser un hospital de referencia para médicos a la redonda que no contaban con ciertas cuestiones, ¿no? También, por ejemplo, ahorita ya hay más hospitales que operan cataratas, pero fuimos el segundo hospital que pudo hacerlo, además del doctor Gustavo Adolfo, que todo el mundo sabíamos que lo hacíamos. Fuimos el primero en comprar un FACO para hacer cirugía de cataratas. Y hemos ido tratando de ofrecer cosas que no todo el mundo tenía, ¿no? Ahora resulta muy difícil mostrar esos diferenciadores porque cada vez hay más hospitales mejor equipados, hay una cultura mayor de los propietarios exigiendo o pidiendo una atención especializada, pero ustedes tienen que irse a 20 años atrás y estábamos en una diferente etapa de la medicina veterinaria. Sí, pero aún así creo que siempre a la vanguardia, ¿no? Con tus ideas de desarrollo. Ahora, ¿cómo logras tú seleccionar a tu equipo? ¿Cómo atraes a la gente? ¿Cómo las mantienes motivadas para trabajar contigo? Pues mira, una de las cosas que tratamos de hacer es ofrecer desde los que van con nosotros como auxiliares, que son muchas veces estudiantes o recién egresados, ofrecerles un camino de crecimiento, de desarrollo profesional, de habilidades que vayan adquiriendo. Y afortunadamente ahora muchos de los médicos que están con nosotros empezaron en ese camino, después fueron a la especialidad, después regresaron con nosotros, y ahora tengo gente conmigo que han estado 14 años, 16 años, 12 años, y eso en la actualidad es muy difícil de conseguir. Pero creo que la característica es darles la confianza, darles la capacitación, ofrecer un crecimiento como profesionales en especialidades o en áreas de interés, y tratar de que la gente esté en el área que le interesa estar, ¿no? Entonces, realmente creo que el hospital ha sido formador de muchos nuevos médicos. Eso gracias no a mí, sino a la gente que tengo, que es muy capaz, que es mucho mejor médico que yo, y que nos puede dar justamente un crecimiento hacia estos jóvenes y poder ir desarrollando esas habilidades. Llega el momento en el que, empieza a ser a lo mejor muy exitoso y decides abrir otra sede. Esto,
¿Cómo fue tu visión para abrir un segundo hospital? La verdad fue una decisión muy rápida. Estábamos en la pandemia. Una distribuidora me pidió una plática cuando recién, eso estamos hablando de abril del 2020. En abril de 2020 me pidió una plática acerca de cómo sacar un provecho sobre el COVID. Entonces, mi plática fue enfocados a que, como no sabíamos si íbamos a morir o no, si nos iban a cerrar los hospitales, iniciar con capacitaciones, aprovechando los webinars, que al final tuvimos un boom de webinars por todos lados. Pero lo que yo dije en ese momento fue que también íbamos a tener oportunidades de equiparnos, porque yo veía que aunque teníamos trabajo todos, pues nadie quería arriesgar a comprar un equipo nuevo o invertir mucho dinero. Y entonces las distribuidoras tenían que ofrecernos algo que nunca tenemos en México, que son créditos. Entonces, cuando dije eso, recibí algunas críticas diciendo que cómo era posible, que cómo íbamos a invertir, si no sabemos si íbamos a morir y que nunca nos iban a dar crédito. Y lo dije convencido, no era nada más porque sí. Después de eso, iba yo sobre Periférico manejando y había muchos locales ya en renta. Había muchos, ¿cómo se llaman? Estos espectaculares sin ninguna función. Y vi que nosotros como veterinaria tenemos una gran oportunidad ahí. Y entonces fue que empecé a buscar locales y encontré, en este caso, este lugar que es donde está ahora Pedregal, que era un lugar que sin duda no iba yo a tener acceso a él si no hubiera sido gracias a la pandemia. La pandemia hizo que desafortunadamente una empresa que estaba aquí tuviera que cerrar, pero nos abrió oportunidades de abrir ese negocio. Entonces, en ese momento no tenía el dinero completo para poder iniciar el hospital y lo que hice fue negociar con las distribuidoras y decir, oye, necesito 30 jaulas, esto, lo otro, aquello, pero no tengo todo el dinero. ¿Cómo le podemos hacer? Y empecé a conseguir cierta especie de financiamiento, pagando un cierto porcentaje de inicio y el resto pagándolo a 6 meses o 12 meses. Afortunadamente lo pudimos pagar mucho antes y nos permitió abrir una nueva sede. Pero fue una decisión que surgió de una crisis que había a nivel nacional, bueno, a nivel global, y yo vi una oportunidad que me dio. Tuve ventajas, por ejemplo, para la renta del lugar, porque como no tenían renta, no tenían ingresos, te daban más chance de remodelar, te cobraban un poco menos el primer año, o sea, tuve muchas ventajas que favorecieron para abrir un segundo hospital, pero la idea surgió de esa forma y después el problema fue pues buscar a todos los médicos para poder cubrir ambas sedes. A diferencia de lo que normalmente se hace cuando abres una segunda sede, que es captar nuevos clientes, que obviamente es uno de lo que queríamos hacer, nosotros ya estábamos en Coapa llenos. Entonces lo que queríamos era que la gente que estaba más hacia el norte viniera a esta sucursal, un poco dividir. La verdad no pasó porque la gente siguió acá, pero ahora tenemos una nueva clientela y un nuevo centro de atención. Y así fue como surgió Pedregal en diciembre del 2020. En diciembre del 2020 nace este proyecto y lo desarrollaste muy rápido. Para muchos, digo, muy bien, lo que dices es una oportunidad cuando se presenta y la tomaste. Ahora, ¿tú consideras que Animal Home Coapa ya estaba pues manejado al 100% a su capacidad? Y no hablo de la cantidad de trabajo que tuviera, sino administrativamente, todo el manejo del hospital ya era perfecto como para que pudieras también agregar esto a abrir una segunda sede, la experiencia que ya tuviste en Animal Home Coapa, sumarla lógicamente aquí a Pedregal. Pero, no sé, muchas personas pensamos, yo no abriría una sede hasta que mi primer negocio esté caminando como relojito. ¿Tú esto lo lograste muy rápido? Bueno, no fue rápido. Yo en 2017 tuve un acercamiento con Alex Grassi, con Patricia Medina, buscando una asesoría para poder establecer protocolos dentro de mi hospital, porque lo que yo hasta 2017 estaba metido en operación. Es decir, yo como director estaba viendo consultas, algo de cirugía,
Si se fundía un foco, yo lo veía. O sea, no delegaba absolutamente nada. Era una organización sumamente horizontal. Y en 2017 yo empecé a trabajar para salirme de operación. Y entonces tuvimos desarrollo de perfiles de trabajo, desarrollo de protocolos de funcionamiento de consulta, de hospitalización, de cirugía, de todo. Y desde ahí comenzó este proceso, aunque en realidad no sabíamos que iba a haber una segunda sucursal. Lo hicimos para un funcionamiento, digamos que más organizado, y por otro lado yo poder salir de operación y tener libertad para poder desarrollar nuevas áreas, que es lo que yo quería hacer. Entonces, el proceso no fue fácil. Yo soy muy obsesivo, soy muy cuidadoso, no me gusta mucho delegar, y ahora tengo todo delegado en diferentes áreas, porque si no sería imposible estar en todos lados. También en eso de delegar se va aprendiendo, porque también cuando recién empiezas a delegar dejas en una sola persona y resulta que si esa persona no cumple lo que necesitas, se vuelve un caos, lo cual me pasó. Entonces ahora lo que hacemos es dividir en muchos pedacitos la operación para tener encargados en diferentes áreas, y esa es la forma en la que también se presta un crecimiento de los médicos en diferentes áreas, en sus áreas de interés, y entonces van a tener una devoción mayor hacia justamente desarrollar el área que les gusta. Entonces, realmente ese proceso empezó 3 años antes de abrir Pedregal, y cuando abrimos Pedregal, la experiencia que ya teníamos, más los perfiles de trabajo, más los protocolos, más los procesos que teníamos, si no al 100%, pero ya mucho más establecidos, nos permitía más fácilmente abrir una segunda operación con un funcionamiento más organizado. Entonces estamos conscientes que somos médicos veterinarios, nos enfocamos más hacia la clínica, pero siempre una ayuda, una asesoría de gestión hace la diferencia. Totalmente. Ok. Totalmente. Ok. Entonces, abrirnos a eso, ¿no? A que pues, podamos, es un gran negocio llevando una buena administración. Tu crecimiento, ¿podrías decirnos un porcentaje de crecimiento entre que inicias del 2017 al 2020 llevando ya una organización más administrativa, más puntual en la administración? Mira, en ese crecimiento también hay un poco de pérdidas, porque al final de cuentas, al repartir tú el trabajo, tienes que hacer ajustes en cuanto a responsabilidades y funciones de cada quien. Entonces, aparentemente baja un poco tu ingreso, porque además tienes que tener más gente para poder cubrir todo esto. Pero lo que te puedo decir es que te permite un crecimiento de una forma diferente, una forma desde no estar en el rush de todo, de salvar cierto problema, situación con un cliente, salvar las cuestiones médicas. Desde esta posición te permite tener una dirección mucho más clara, mucho más fría, un poco más cabeza, menos corazón, porque cuando estás metido dentro de un problema con el cliente tú, te cuesta más trabajo poder resolver. Y en la posición en la que estoy yo como director general, me permite más fácilmente apoyar a las diferentes áreas. Entonces, ¿qué crecimiento hemos tenido? Pues no tengo ahorita un porcentaje específico, pero te puedo decir que cada una de las áreas se ha ido desarrollando de una mejor manera. Me permite tener aproximaciones con cada una de las áreas, de cada especialista, para poder justamente buscar la forma más inteligente de inversión y poder hacer el crecimiento de cada una de estas áreas. ¿De qué manera mantienes a tu equipo motivado? Ya me habías dicho que los apoyas en las diferentes áreas, pero por ejemplo, cursos. Sí. Mira, yo aquí quizás voy a ser un poco polémico, pero yo creo que la motivación inicial tiene que venir de cada persona. Es decir, una persona que diga que ya no le gusta la veterinaria o que ya no le está encantando el área de interés, creo que ya como directores o como encargados ya no podemos hacer nada. La primera motivación tiene que ser que tu área de gusto sea lo que te haga que te levantes cada día. Y aunque se vuelve repetitivo, porque todas las especialidades, aunque parezca muy atractiva como cirugía, emergencias, al final se presentan los mismos casos una y otra vez, entonces se vuelve un poco repetitivo.
Pero lo que yo les digo a los médicos es que tenemos que encontrar dentro de nuestro día el brillo, el punto que hace un poco diferente, quizás un paciente que salvaste, quizás un cliente que te agradeció, que haga que ese día valga la pena. Entonces, creo que la primera motivación tiene que ir por cada uno. Segundo, nosotros efectivamente, bueno, yo tengo un centro ahora de entrenamiento que es Master Veterinary, en el cual tengo la fortuna de trabajar con médicos altamente capacitados para dar ese entrenamiento, y los médicos que están conmigo tienen obviamente esa forma de aproximación para poder ser mejores en cada una de sus áreas. Además de eso, estoy involucrado con ellos para ver qué más o qué equipo nuevo o qué cosa podemos ofrecer como nuevo servicio o como nueva actualización para que ellos vayan desarrollando nuevas habilidades dentro de su especialidad. Entonces, me parece que es un trabajo en conjunto, pero la base son los médicos que trabajan conmigo y que tienen una pasión por la especialidad que tienen, y además eso lo contagian a los jóvenes que están ahí. Entonces, dentro de los mismos jóvenes van diciendo, bueno, me gusta más ortopedia, me gusta más cardiología, me gusta más dermatología, y vas creando nuevas formas o nuevos futuros protagónicos o médicos titulares dentro de esas áreas. ¿Tú el cuidado al cliente, el manejo al cliente, tienes algún diferencial? ¿Qué nos podrías decir de cómo manejas a tu clientela? Mira, yo estoy convencido que la atención a clientes es el punto medular de la medicina veterinaria actual. Hemos hecho varias modificaciones en el hospital, inclusive médicas, con fines de atención a cliente. Te voy a decir, y esto lo sacamos de los mismos reviews de Google, por ejemplo, que a veces recibimos ataques, a veces digamos que injustos, o que creemos que no son justos. Pero empecé a ver, por ejemplo, que los tiempos de espera eran muy altos en el hospital. Entonces yo decidí tener una plantilla más amplia para poder una atención mucho más rápida de los clientes. De forma que si tú ibas a una vacuna, no tuvieras que esperar 2 horas, como me pasaba en fines de semana a veces. Entonces ahora tengo una línea rápida, por ejemplo, para las vacunas y medicina preventiva, donde son médicos menos especializados, pero que tienen muchas ganas, pero que dominan esas pequeñas áreas que vamos dando, y entonces son los primeros pasos para este crecimiento que hablaba de los médicos generales, ¿no? Después, empezamos a manejar WhatsApp para manejar los hospitalizados y poder dar información para que la gente cuando se despierte pueda ver que su perro está mejor o va mejorando, o que necesitamos que acuda con nosotros por alguna situación. Esas pequeñas cosas me parece que han ido mejorando el servicio al cliente, aunque obviamente siempre hay muchas más posibilidades para ir mejorando. Por ejemplo, intentamos meterlo de citas, que la misma gente se metiera a la página web para hacer citas, y no funcionó, por ejemplo. Te lo digo honestamente, no funcionó. Entonces estamos tratando de buscar posibilidades para justamente mejorar esa atención a clientes. Ahora tengo médicos que solo se dedican a consulta, que tienen habilidades blandas, que significa mejor comunicación, que les gusta hablar, porque tenemos médicos que no les gusta mucho hablar con los propietarios. Entonces, tratamos de seleccionar a ese tipo de médicos que sí les gusta la consulta diaria, la medicina interna, para solo tenerlos en esa área, que es su área de confort, y a nosotros también nos da una mejor atención a clientes. Es lo que hemos estado tratando de hacer. Tampoco ha sido sencillo, porque tuvimos que ampliar otra vez nuestro staff médico para poder ofrecer esas áreas, que resulta más costoso, pero creemos que a la larga va a ser beneficioso para todos, los médicos en el área de confort, los clientes con una mejor atención, y el hospital obviamente esperando seguir creciendo. ¿Utilizas algún tipo de publicidad? Sí, todo el tiempo. La página web para nosotros es prioritaria. Estamos bien posicionados orgánicamente, pero además utilizamos pautas, redes sociales, para poder estar disponibles para el público en general. ¿Tienes una agencia que te lleve esto? Inicialmente el crecimiento que tuvimos fue con lo que yo hacía. Yo hacía literalmente hacía la página web antes de que existiera WordPress y eso, sino aprendí a hacerlo. Y esos fueron los primeros crecimientos que tuvimos. Fue un parteaguas para nosotros totalmente.
y ahora tengo una agencia que se encarga de redes sociales y otra agencia solo para la página web. Esto tú notas que realmente te ha hecho la diferencia. Animal Home en Cuapa tiene una ubicación estratégica, la publicidad en medios, pero a la vez pues seguimos estando en Latinoamérica y la recomendación directa sigue siendo importante. Sí, es un poco más lenta, pero es un crecimiento muy sano. Es decir, cuando ya llega alguien recomendado por otro cliente, arrancas con un +5 de confianza, con una mayor disponibilidad hacia confiar en lo que estás medicando. Entonces, definitivamente es una gran ventaja esto. Y sí, tenemos gente que ha venido inclusive de otros países a ser atendido dentro de nuestro hospital y eso es gracias a muchos años de trabajo. O sea, no hay más. Eso no lo pagan las redes sociales ni nada. Son muchos años de trabajo, de confianza y bueno, pues hacer las cosas bien. Por supuesto que nos vamos a equivocar o nos hemos equivocado. Por supuesto que hay ataques en redes, por supuesto. Eso no podemos dejarlo de lado. Va a existir y no va a cambiar. Inclusive creo que puede empeorar. Pero mientras nosotros estemos convencidos de los errores que hacemos, mejorarlos. Y número 2, que lo que estamos haciendo es honesto, es ético, es profesional, pues nos da la confianza de seguir haciéndolo. Y tenemos estas retribuciones como las que dices, de gente de diferentes lados, o sea, de diferentes estados, inclusive, insisto, de diferentes países. Hemos tenido gente de Guatemala, hemos tenido gente de Estados Unidos, hemos tenido gente de diferentes lados que ha ido a ser atendido al hospital. Entonces, pues esos son, pues digamos que pequeños detalles que reconfortan y que dicen, lo estás haciendo bien. ¿Cuánta gente trabaja en Animal Home? Somos 110 personas. En las 2 sedes. En las 2 sedes. ¿Cuántos médicos veterinarios? Aproximadamente somos unos 65. ¿Administrativo? Alrededor de unos 20. Okay. Y limpieza y demás el resto. Okay. ¿No tienes peluquería? No. ¿No tienes pensión? No. ¿No tienes servicio a domicilio? No. Ok. Ofrecer. Tenemos solo atención médica especializada. De hecho, parte de lo que queremos hacer es tratar de regresar a los básicos y empezar a retomar un poco la consulta de medicina preventiva y eso que es algo que nos interesa, pero funcionamos mucho como segundas opiniones. Después de ir a otros hospitales, quieren que sean atendidos por nosotros, pero queremos empezar a trabajar por eso. Entonces, por eso estamos teniendo esta reforma en cuanto a la forma de funcionamiento de los médicos en consulta y también lo de la línea rápida para tratar de hacer más ágil estas vacunas y esta medicina preventiva para la gente, porque al final de cuentas lo que estamos construyendo es una relación de confianza con esos clientes para que cuando tengan una emergencia puedan venir con nosotros. ¿Es más redituable una cirugía? Pues sin duda. ¿Es más redituable una emergencia? Claro, pero lo que queremos es construir una relación a largo plazo con nuestros clientes. Las 2 sedes abren las 24 horas, los 365 días. Así es, los 365 días, 24 horas. Pues sí que no sé, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún consejo para nuestros colegas? Bueno, pues no estoy para dar consejos. Yo, o sea, lo que les diría es que para mí es una área apasionante, la medicina veterinaria. El crecimiento que tiene la industria como tal ha sido muy fuerte, tan es así que ahora tenemos muchos hospitales nuevos que con capital fuera de la veterinaria están intentando entrar. Ahora vienen las consolidaciones, es decir, me parece que el panorama se va a volver muy interesante y como tal a los médicos veterinarios, pues los invitaría a que pues emprendan. Por supuesto, siempre emprender da miedo, hay muchos riesgos, hay muchas cosas en letras chiquitas que no vemos, que no sabemos, los permisos, las cuestiones laborales, las demandas, los abogados, el mantenimiento en los hospitales es algo muy pesado, pero realmente creo que vale la pena ir trabajando por lo que pues uno va queriendo, ¿no? Entonces, mi invitación sería a eso. Y si no son de ese tipo de médicos, porque hay gente que no le gusta el riesgo o que no tiene la posibilidad, pues trabajar en un hospital sin duda te abre
un mundo diferente, una forma diferente de trabajar. Habemos muchos hospitales, no solo Animal Home, sino muchos hospitales que estamos dispuestos a invertir en la capacitación de nuestros médicos para que crezcan en un área de interés y poder regresar y retribuir al hospital con ese crecimiento y a los pacientes, ¿no? Entonces, mi invitación sería a eso, ¿no? Oye, otra última pregunta. ¿Cómo vislumbras tú la medicina veterinaria en México para los empresarios a nivel de los dueños de hospitales? Pues yo creo que es un área que tiene un crecimiento muy fuerte. Las mascotas suena ya trillado decirlo, pero son parte de la familia. La gente está dispuesta a invertir en más y mejor medicina veterinaria, en más especializaciones. Yo creo que vamos a seguir creciendo, pero van a seguir creciendo en los hospitales que estén en desarrollo en mejorando o mejorar no solo la atención médica como tal a través de las personas, sino también de equipamiento. Yo creo que se va a volver más especializada cada vez, en las cuales el mismo público o la misma clientela nos va a estar exigiendo una mayor especialización. Entonces yo creo que va a haber un crecimiento, pero va a ser selectiva hacia los hospitales que se puedan ir desarrollando en esas áreas. ¿Animal Home tiene algún diferenciador sobre otros hospitales? Creo que sí. Lo puedo dividir primero en los médicos que trabajan con nosotros. En muchos hospitales no permiten un desarrollo o crecimiento profesional, es decir, tienen a 2, 3 estandartes que son los que operan, que son los que hacen, y en Animal Home tenemos un crecimiento para nuestros médicos en un desarrollo. Eso creo que es un diferenciador. Otro diferenciador es que creo que hemos preparado muchos médicos desde estudiantes para ir desarrollándose como profesionales que ahora trabajan en otros hospitales y lo entendemos así y no nos causa ningún problema. En cuanto a los clientes, creo que hemos ido desarrollando pequeñas cositas para atención a clientes en las cuales hemos agilizado los procesos, hemos hecho más fácil el acceso hacia las autorizaciones, en cuanto a la información hacia sus pacientes, que ha hecho un diferenciador para que nuestros clientes sean leales al hospital. En cuanto a la atención médica, resulta un poco más difícil hacer diferenciadores porque ahora la gran mayoría de los hospitales cuenta con especialistas que hacen interconsultas. Entonces, muchos tenemos cardiología, muchos tenemos dermatología, muchos tenemos ortopedia, con inclusive el mismo médico trabajando en 5 o 6 hospitales. Eso reduce la especialización o el diferenciador. Pero lo que sí tenemos en Animal Home son equipos que muchas veces en su momento, ahorita ya tienen todos, pero nosotros fuimos de los primeros que teníamos láser, por ejemplo, y ahora todo el mundo tiene láser. Somos de los primeros que tuvimos el FACO emulsificador. Ahora ya hay varios hospitales que lo hacen, pero siempre hemos ido tratando de ir un poco más adelante ofreciendo servicios o tecnología que hace que los especialistas, que aunque estén en otros hospitales, puedan ofrecer un servicio más especializado. Dentro de tus servicios de atención, dentro del crecimiento de atención al cliente, ¿algo más que tú consideres que nos pueda ayudar a nosotros? Pues nosotros instauramos hace ya, me parece que son 3 años o 4 años, un call center, lo cual fue pensado básicamente en separar las labores que se tienen dentro de la recepción para poder hacer una atención mucho más directa con el cliente. Es decir, es frecuente que si tenemos un cliente enfrente, sonaba el teléfono y acababan las recepcionistas tomando la llamada y dejando a las personas paradas. Entonces, lo que hicimos fue separar estos servicios y tenemos un call center que nos ayuda a agendar citas, a dar precios, información de cómo llegar, etc. Y las personas que están en recepción solo se dedican a recibir a los clientes que llegan al hospital, tomar sus historias clínicas o lo que tengan que hacer, pero de esa manera podemos separar en pequeños pedacitos una misma servicio, una misma atención para dar un mejor servicio a nuestros clientes. Y que pues no me queda más que agradecerte tu tiempo y esperemos que algo de los comentarios que nos estás dando pues nos sirva, ¿no? Aseguro que
siempre se ha ido sumando ideas con todo este tipo de entrevistas. La intención de nosotros y de Royal Canin como patrocinador es que entre los veterinarios pues vayamos copiándonos prácticamente este tipo de gente emprendedora, exitosa, para que pues, el desarrollo de nuestra apasionante profesión sea más fácil y más rápido. Y que no me queda más que agradecerte tu tiempo. Gracias, Dad. Gracias por esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos.